Nací en San Juan, Argentina. 7 años antes, la ciudad había sido destruida por un terremoto. De alguna manera, supe desde niño que la montaña es amenazadora, exige respeto. Dice mi madre que mi primer dibujo lo hice al año y medio. ¿Será cierto? Sí recuerdo que dibujaba en las participaciones de casamiento que llegaban a mi casa, que estaban impresas en buena cartulina. Bueno, así comenzaron mis primeros dibujos. Más tarde pedí ir a una profesora de pintura. Accedí a la pintura y al pastel, cuando tendría 8 años, 9 quizás. Poco después quise estudiar música y empecé a tomar clases de piano que siempre me fascinó. Hasta que un día llegó mi padre y dijo: este niño está mucho tiempo adentro de la casa. Fuera, a jugar al fútbol. Nunca me gustó el fútbol. Vengo de una familia de geólogos, mi padre y uno de mis hermanos. La montaña estuvo presente en mi vida desde siempre. De niño nos llevaban al campo, recuerdo, a los 3 hermanos varones. Nos vestían de overol y a jugar por días. Mi padre explotaba unas minas de mica en Valle Fértil, al norte de San Juan. Cuando íbamos a visitarlo, parábamos en la casa de doña Bocha Quiroga, una estanciera criolla. Tenía un ranchón sanjuanino típico, de paredes altísimas. Recuerdo los miedos para dormirnos de noche y recuerdo también que fue mi primer contacto con la luna llena en pleno campo y mi primer contacto con el mundo de los mitos y las creencias populares, con la muerte de los animales, con los aparecidos. Yo escuchaba y miraba, atento. No imaginaba que tiempo después, cuando me convirtiera en pintor, tomaría estos temas como objeto de mi hacer. La religiosidad popular, el trato con el más allá, ese modo asombroso de entender el mundo de otra manera. Exploré los mitos populares de mi lugar y de Latinoamérica, que se desarrollan en el límite entre la realidad y el mito. Bueno, de hecho fui cofundador de un grupo que llamamos El Mito Real. Mi primer viaje a la cordillera lo hice con un grupo de amigos a los 20 años. Ya estaba estudiando arquitectura en Buenos Aires y me invitaron a sumarme. Iban a cazar guanacos. Acepté, pero no quise llevar armas, solo mi cámara de fotos. Así descubrí la cordillera a caballo. Me sorprendí con la sabiduría de los vaquianos para moverse en ese medio que los urbanos no advertimos, como el sentido del viento para la orientación, las sombras, el cielo, las nubes. Fue mi primer contacto con la inmensidad. Más adelante me tocó viajar al Ecuador muy seguido y fue allí donde descubrí a los pintores viajeros del siglo XVIII y XIX, que iban a esas latitudes a descubrir el mundo que aparecía como nuevo. Los científicos traían consigo a pintores, grabadores y dibujantes, que venían a describir lo que veían. En rigor, estaban haciendo una propuesta plástica colosal. Ellos me dieron una gran idea. Yo iba a hacer lo mismo, pero como una acción contemporánea. Organicé mi primera expedición. Invité a un semiólogo, a un ingeniero en minas, a un poeta y a un cineasta a subir al valle alto del río Colorado en San Juan, a 4.500 metros de altura.
Es un enorme plató de color rojo vivo, desde donde se divisan cerros de más de 6.000 metros, entre ellos el Mercedario, el segundo cerro más alto de América después de la Aconcagua. Hicimos 3 expediciones con este fin en distintos años. Mi propuesta era pintar en el lugar, en contacto con la gran naturaleza, y que cada uno diese su visión de lo que veía y sentía. Llevé mis telas y mis pinturas en mulas, más de 40 mulas. La idea era extractar la esencia de la montaña en la tela, para luego, en mi taller, pasarla a enormes dimensiones, como la cordillera misma. Al proyecto lo llamé Digo la Cordillera. La meta siguiente fue la cordillera selvática, las yungas jujeñas, que en rigor no es cordillera. Cuando se produjo el plegamiento, se formó una barrera natural que detiene los vientos que vienen de la selva paraguaya y descargan su humedad allí. El clima por lo general es muy lluvioso, nuboso y cálido. Para poder pintar en estos lugares, inventé unos enormes bastidores de aluminio que pudieran plegarse, cargarse en un vehículo y luego armarlos en el lugar elegido. Preparé grandes lonas con ojales en el perímetro. De esa manera, tenía una tela enorme en pocos minutos en el medio de la nada. Fui a La Puna, a las Salinas Grandes, a Tres Cruces. Me instalé en el salar. Pinté con pintura y con sal. La luz encandila, hace muchísimo calor. También llevé una tela de 50 metros de largo. La mojamos en las cavidades que hacen los salineros y luego la extendimos sobre la superficie geométrica del salar. Hicimos un calco de esa superficie sobre la tela. Luego hubo que fijarlo con máquinas eléctricas
para lo cual tuvimos que llevar un pequeño generador de electricidad. Yo quería presentar el salar en la sala. Quedaba registrar la cordillera helada. Me fui al Chaltén, al Cerro Fitzroy, en la Patagonia Argentina. En Laguna Capri tuve un accidente. Mientras pintaba, retrocedí y me caí en un barranco de más de 3 metros de altura. Estuve sin conocimiento por más de 2 horas y me hice un gran tajo en el labio que lo atravesaba de lado a lado. Yo no quería bajar para no interrumpir el proceso, pero el guía que nos llevaba me convenció que no podíamos seguir así. Luego de 4 horas a pie, llegamos a las 3 de la mañana al centro médico del Chaltén. Me dieron 9 puntos en el labio. Eso me obligó a permanecer un par de días en el pueblo. Luego, subimos nuevamente a pintar en altura, esta vez al pie de uno de los cerros más bellos que conozco, que es el Fitzroy o Chaltén, cerro que fuma, como lo llaman los lugareños. Luego fui a pintar al Valle de las Leñas, también cordillera alta. Una tarde de muchísimo frío, el cielo estaba encapotado y no corría una gota de aire. El color de la nieve y el del cielo eran uno mismo. Las piedras funcionaban como líneas sobre un plano monocromo. Yo me dije, ahí está mi cuadro. Así surgió una serie de pinturas a la que denominé Serie del Silencio. Más adelante tuve necesidad de incorporar minerales a los cuadros en este proceso de afinidad y entendimiento con el medio.
Entre los minerales encontré casi por casualidad polvo de cobre y de oro, que los incorporé en mis trabajos. Óxidos también. Dejé de lado las pinturas tradicionales y comencé a trabajar con estos materiales. Realicé una serie que llamé El Oro de América. Cada cuadro tiene el nombre de una mina de oro de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia. Hay cierta sorna en el espíritu de estos cuadros, debo decir. En 2015 me invitaron a participar en el Premio Trabuco, para algunos el más importante de la Argentina. Hacía mucho que no me presentaba un premio, pero acepté el desafío. Pensé qué hacer y no sé por qué elegí lo que más me intranquilizaba, ir por un nuevo rumbo. Justo en ese momento estaba pensando alrededor del fenómeno denominado antropoceno. El término antropoceno ha sido propuesto por algunos científicos para nombrar a la actual época del período cuaternario, debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres. Digamos que el hombre ha modificado el planeta a tal punto que ha constituido una nueva era geológica. Estas reflexiones se volcaron en mi pintura, como es natural. Hice un cambio importante justo en el momento de pintar el envío al Trabuco. Era riesgoso, pero gané el primer premio. A partir de allí nació una nueva serie que denominé Terra Incógnita, como denominaban los cartógrafos medievales a los territorios desconocidos. Podría definirlo como un cambio radical de mi mirada. No es que levanto la vista para ver el universo, sino que me sitúo en el universo para desde allí ver el planeta, que es solamente un pequeño punto negro. En un momento compré una pequeña extensión de campo en las cercanías de San Juan, rodeado de viñedos y de cerros. Ahí construí mi taller primero y luego mi casa, donde vivo con mi familia. Guardo una relación muy especial con este lugar. Me aísla y me conecta a la vez. Me aísla para concentrarme en mi rumbo, en mis intereses, en mis reflexiones sobre el papel del artista en la sociedad. Y me conecta fuertemente con la naturaleza y con el mundo. Un artista tiene que estar ligado a su medio, porque el artista dice lo que es como persona en un determinado tiempo y como pequeño engranaje de la cultura global. Solo desde ahí se palpita el mundo. Yo sí creo que en el hacer artístico se van las tripas. Se trabaja con el pensamiento y con las tripas. Detesto las modas. Yo creo que un artista se completa cuando logra sacarse el ojo y la opinión del otro en el momento de hacer su obra y puede animarse a recorrer su propio camino. El hacer artístico es un modo de pensar el mundo y de pensarse a uno mismo en el mundo, en las circunstancias y en los momentos que nos tocan atravesar. Tener el coraje de hacerlo es lo que define al verdadero artista.